Sí, programa. medio temprano. Bueno, voy a comentarles. IPC, el índice de precio al consumidor, que vemos cada mes publicado por el INDEC. Pensé que era introducción al pensamiento científico. Reviviendo viejos traumas. Viejos traumas que tenemos de la Chistes época de del gente CBC. sociales. IPC. No, de de la UBA, de la UBA. de la UBA. Claro, la Bueno, UBA. yo no pasé ni por el CBC, chicos. ¿Qué quieren que haga? LEFI, Sí. que son unos instrumentos, son unas letras del tesoro que se utilizan para absorber liquidez. Sí. Reservas, todo tiene que ver con todo. Mirá vos. Voy a pedir si pueden, desde los Por chicos, favor. ponernos el tuit de un amigo de la casa, lo voy a citar, Eduardo Crespo. Bueno, ahí lo buscamos. Capo. Porque estábamos Se los esperando mandé. otra cosa. Crack. No, no hay problema. No, bueno. Un tipo que sabe, Momento. otro que sabe Ahora de sí. todo. Un Capo hombre que total. sabe cosas. Sabe cosas. Ujú. Es brillante, Eduardo. Lefi es como la palabra de moda de esta última semana. Y bueno, Quiero saber por ahí qué. viene el tema. Porque las LEFI van a entrar en breve al final. Pero Mirá. básicamente, vean este tweet en el que él Sí. le contesta dándole la razón al colega, al correligionario Lucas Liach, vamos a Ajá. decirle, Uf. cuando dice la fatal arrogancia de querer saber cuántos pesos necesita el mercado. Fijen la tasa y otra cosa mariposa. Lucas Ujú. Liach primero se burla de Javier Milei, que le encantaba decir la fatal arrogancia. Por ¿Cómo yo voy a Hayek. ser tan arrogante, en línea Hayek, de yo decir, por ejemplo, cuando hablaba de la obra pública, decir si los vecinos necesitan un puente? Ellos saben y ellos se organizarán para hacer las cosas. Mm. Eduardo Crespo lo sacaron o le contesta dándole la razón. En Argentina se leen discusiones únicas, piedras preciosas de la historia del pensamiento económico, en este caso la utopía monetarista de fijar la oferta monetaria. En todo caso se fija la tasa, pero en Argentina siempre queremos inventar la rueda. Y con esto disparo. Sí. Acá Eduardo Crespo nombra, hay un principio básico en economía que le está demostrando, que es no se puede controlar precio y cantidad a la vez. Vos Ok. tenés que elegir en cuál te focalizas. Ujú. Sobre todo cuando hablamos de el dinero. Y por ende, en todos los derivados que tiene el dinero como múltiples consecuencias para la actividad social, que es la inflación, por decir el que más se siente en el día a día de una economía muy enferma como la nuestra. Mm. Cito, y en base a la cita de Eduardo, defino. Definición de oferta monetaria. Cantidad total de dinero disponible en una economía, teniendo en cuenta el cash, los depósitos, los plazos fijos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo aquello que más tarde o más temprano es fungible, que podemos volverlo liquidez y utilizarlo para transaccionar a cambio de otra cosa. Bien. Y el valor de tasa en la definición de tasa de interés, que es el valor del dinero. Es decir, Ujú. cuánto nos pagan por ahorrar. En un plazo fijo, en un bono, cuando uno compra un bono del tesoro, ya sea argentino, norteamericano, etcétera, o una obligación negociable cuando una empresa busca captar dinero y te paga un interés para que se lo prestes por un tiempo. La tasa de interés es el valor que se le da a ese dinero y que yo te pago para que vos me lo dejes un tiempo. Claro. Que la maneja, dicho llanamente, El Banco Estado. Central de la República Argentina Ujú. o el Tesoro, es decir, el Ministerio de Economía, en función de la política macroeconómica que define cada administración pública. Entonces, ¿se puede controlar la oferta monetaria y la tasa de interés a la vez? No. Si vos querés sostener la inflación a raya, porque crees que es fundamental para tener una macroeconomía ordenada y que el país pueda prosperar, tenés que elegir uno de los dos instrumentos. En un primer momento, el gobierno de Javier Milei utilizó la tasa de interés poniéndola por debajo de la inflación para licuar los pesos. Y a partir de un determinado momento empezó a fijarse en esta obsesión por cerrar los grifos de emisión. ¿Se acuerdan que el presidente insistía mucho en eso en un momento? Sí. Primero dejó de darle plata desde el Banco Central al Tesoro para financiar el déficit. Después empezó a dejar de querer comprar dólares, porque cuando uno compra dólares, vende pesos. Entonces, ahí viene esta idea de Milei no quiere acumular reservas. ¿Por qué? Porque eso implicaría demandar dólares y empujar el tipo de cambio al alza. Como una manta corta. Exacto, y al mismo tiempo darnos pesos a nosotros. Él tiene una obsesión por fijar la cantidad de pesos de la economía. Y eso se Mm. vincula con la obsesión con la inflación. Exactamente, porque él dice, si yo tengo fija la cantidad de dinero, en el momento de la inflación se evapora y desaparece. Básicamente tomando de manera literal lo que fue la caja de convergencia en los 90. Esa idea de cada vez que emite un peso tiene que entrar un dólar. La del tema del 1 a 1, ¿se acuerdan? Bueno, En ese momento, ley. Por por ley, exactamente, hay una diferencia fundamental. Ahí era una herramienta político-institucional que decía, si vos emitís un peso, estás sin que entre un dólar, estás violando la ley, básicamente. Entonces ningún funcionario se atrevía a hacerlo. Estamos simplificando todo, pero es para que se entienda. Cuestión, para volver a esto al final de la columna,
me retrotraigo a lo que se publicó la semana pasada en el INDEC. El índice de precios al consumidor. ¿Se acuerdan cuánto dio? 1,6. Exactamente. El índice de precios general dio 1,6. El índice y el IPC núcleo, la inflación núcleo, Bajó, Mm, me dijeron. bajó también. No me acuerdo tanto. El número no me lo acuerdo. 1,7. Ajá. La inflación núcleo, para aclararlo, es dentro del IPC uno tiene 3 componentes: regulados, estacionales y núcleo. Regulados, las tarifas de los servicios públicos. Salud. Gracias. Estacionales, por ejemplo, que los huevos suban mucho en una etapa en la que no hay gallinas en la Argentina. ¿Por qué? Porque como no hay gallinas, no hay huevos, entonces momentáneamente el precio sube. Cuando se acaba el cultivo de papa, el precio de la papa sube. Claro. Hay una cuestión estacional. Sí. Eso pasa en todos los países del mundo. Ahora, la núcleo es, si vos sacás los regulados y los estacionales, cómo se comportan el resto de los bienes de la economía que no sufren ningún zigzag en función, ya sea o de la estación del año o de las decisiones que toma la administración central, como por ejemplo cuando pasan con las tarifas de luz, agua, gas, etcétera, etcétera, etcétera. La inflación núcleo dio a la baja también, dio 1,7 y fue la más baja desde enero del 2018. Mirá. Sacando los meses de la pandemia, los del inicio, que como se metió un freno a toda la circulación social, Claro, obvio. toda la actividad se desplayó, Se desplomó. se desplomó, quise decir, muchísimas gracias, y al mismo tiempo los precios también empezaron a moverse más lento. Claro. La interanual, que es los últimos 12 meses del año, también bajó. Ujú. Dio 39%, acumula 39% desde julio de 2024 a junio de 2025. Y citando al presidente, la inflación anualizada, si Sí. hacemos el ejercicio de si se repite la inflación de junio durante 11 meses más, dio 21%. Sí. Es decir, estamos volviendo a niveles de inflación más o menos del 2014-2015. Mira, esto es bueno. Es bueno, siempre es bueno que la inflación baje porque la inflación tiene un sesgo social muy regresivo. Nosotros podemos defendernos de la inflación ya sea consumiendo más rápido, timbeando, sabiendo cuándo ir a comprar dólares, lo que sea, pero a la persona más humilde le cuesta muchísimo más defenderse de la inflación. Claro. Ahora bien, el gobierno toma una decisión constantemente que es cualquier cosa con tal de bajar la inflación, que eso es para otra columna aparte, pero a mí una cosa es estar dispuesto a bajar la inflación, otra cosa es ¿A estar qué costo? Claro. Si todos dejamos de poder caminar porque a todos nos cortan las dos patas, la actividad económica va a bajar en un momento. Claro, Entonces, yo quiero adelgazar, me corto una pierna y sí, claro, voy a claro, adelgazar como 20 kilos. Totalmente. Claro. O te sacas un brazo para poder caminar, Y arrancas sí. por el brazo de última. Pero sí, totalmente. El principio es el mismo. Claro. Cuestión, ¿bajar la inflación hasta octubre a cualquier costa? Desde marzo 2025, que me anoté acá como yo de memoria, la actividad no crece mes a mes. Y acá, para continuar, pido si podemos mostrar un graph que mandé, no el de la inflación, sino el de la consultora Equilibra. Ajá. Porque acá nos manejamos con citas. Sí, Epa, claro. Yo no produje este gráfico, Pero lo traes. pero lo traigo. Y Muy lo bien. citás. Y lo citas. Equilibra de un amigo, Martín Rapetti, una de las consultoras que con mayor precisión anticipa la inflación mensualmente. Mira. Como verán acá, ven que hay dos gráficos. Está la actividad interanual y la actividad desestacionalizada, mes a Sí. mes. ¿Qué significa esto? Arriba dice más 6.5. ¿Por qué? Porque compara contra el año pasado, que estábamos recién empezando a rebotar después de lo que fue la devaluación del inicio y la caída muy fuerte de la actividad en los primeros 4 meses de Milei. Claro, Y tiene lógica que suba. Y porque estás comparando con una economía que está empezando a respirar después de lo que fue el fogonazo inflacionario y recesivo del inicio, cuando Milei hace el ajuste más fuerte. Claro. Ahora, si comparas mes a mes, junio 2025, ya no contra junio 2025 contra mayo 2025, ya no contra junio del año pasado, que la actividad era mucho más chica porque el rebote recién arrancaba, ves que está quieto. Sí. 0.0, nada, neutro. Algunas actividades subieron, otras bajaron y en promedio te da 0%. neutro. 0%. Y fíjense, en el final del gráfico, ya tiende a ir hacia abajo el intermensual y el interanual está estancado desde marzo. O sea que si uno empieza a mirar, en vez de contra el año pasado, junio contra mayo, junio contra abril, junio contra marzo, junio contra febrero, la actividad se estancó. Todavía no estamos en lo que sería una recesión, una Bien. caída, pero estamos en un estancamiento. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia que el gobierno, por supuesto que quería una recuperación en B, como decía el presidente, que tiene razón, se dio en un momento, Sí. pero el gobierno entiende que su contrato electoral es bajar la inflación a cualquier costa. Si hace falta Sí. sacrificar actividad, vamos Para a eso bajar lo la votó inflación. la gente. Exactamente. Y ahora sí volvemos
a la imagen que mostré antes, Y por eso la va a es la de la votar. inflación. Va a votar al gobierno. Ujú. La idea es que lo vuelva a votar ahora. Exactamente. Si podemos mostrar la de los últimos 12 meses de inflación INDEC, ahí está. Vemos que mes a mes va bajando. Y esos son los de las regiones. ¿Ven? Mm, Hay una heterogeneidad regional en la Argentina. Qué Que loco en eso. el Gran Buenos Aires hay un poco más de inflación porque tiene más peso lo que son los servicios, que se actualizaron más Claro. las tarifas. En cambio, en Cuyo, que las tarifas son más caras desde hace muchísimos años, Y y sí. como hay la inflación de bienes es la que viene bajando más rápido, vemos que la inflación es más baja. Ahora, en cualquier caso, vemos que la inflación tiende a la baja si comparamos con cualquier mes del gobierno del Frente de Claro. Todos y hasta con los de los últimos años de Mauricio Macri. Vuelvo al texto que me preparé. Como consecuencia de que baja la actividad, como consecuencia del gobierno, ajusta el gasto público de qué manera y al mismo tiempo sostiene un tipo de cambio real apreciándose de cualquier manera porque es el ancla que tiene para seguir bajando la inflación. claro. El tipo de cambio real apreciándose parece haber escondido un límite, que es desde junio del mes de este año, del mes Ujú. pasado, subió un 7.7%, que ahí fue la gran sorpresa de las consultoras de este 1.6. Las consultoras que dijeron, se está moviendo el tipo de cambio, ya es de junio. Desde junio se movió desde junio 7.7 y durante julio un 8% más, en el acumulado un 15%. Había una previsión de que la inflación iba a reaccionar. Eso no fue así por ahora. Veremos cuando llegue la inflación de julio, ahora en los primeros días de agosto. Que uno tendería a creer que va a subir un poquito. Ujú. Pero el gobierno básicamente se encontró con que el tipo de cambio real apreciándose dejó de encontró un techo. Esta idea de las bandas de flotación y de llevarlo al piso de la banda para recién ahí comprar reservas más baratas, Sí, encontró un límite que es la realidad. La realidad que implica la recesión que empieza a asomarse, la actividad estancada, una inflación que baja pero ya no baja tan rápido. Primero la llevan a 25, bajó a 20, a 17, después a 8, después a 4 por unos meses, después a 2 y ahora está en una suerte de 1.5 promedio que pareciera un piso que es difícil de perforar. claro. No, la pregunta es cuán sostenible es, ¿no? Acá Esta viene, cuestión. acá viene esa idea. El tipo de cambio cuasi fijo está volviendo insostenibles muchas actividades. Eso, sumado al control estricto del gasto público, sigue generando baja inflacionaria, pero caída de la actividad símil estancamiento. Es decir, el gobierno tiene una sábana corta. Se acerca la elección de octubre, como decía Pedro recién. El gobierno quiere ganar. Todo indicaría que por la dispersión opositora, la falta de renovación de programática y de caras, tendría chances de ganar, tal vez no por el margen que esperan como para poder decirle a los actores económicos, alíñense con nosotros que esto viene para largo, Ujú. pero al mismo tiempo eso tiene que ver con las propias limitaciones del programa económico del gobierno que estamos viendo. Claro. Ya no puede sostener una actividad del alza en B, como decíamos hace un rato, ni tampoco empieza a lograr contener los agregados monetarios, que era lo que hablamos al principio de esta columna. Y ahora, ahí se viene. y ahora viene las famosas LEFI, que es la otra parte de esta columna, del título de la columna que todavía no he mencionado. Las LEFI, instrumento de corto plazo del Tesoro que el gobierno buscó usar para dejar de absorber vía BCRA, es decir, Banco Central de la República Argentina, los pesos que sobran en el mercado. Es decir, hasta hace un tiempo, decíamos, no se puede controlar no se puede controlar el precio del dinero ni tampoco la cantidad de dinero al mismo tiempo. Ujú. El gobierno por un momento optó con la tasa de interés, licuando, y después empezó a querer controlar la cantidad de dinero de la economía. Para eso, ¿qué hizo? Dejó de hacer lo que se denomina pedirle plata al Banco Central. Esa idea de cortar la maquinita. Es decir, que cuando tengo déficit y me falta guita, el Tesoro se da vuelta y le decía al Banco Central, me das un Emitime. poco, emitime y te lo devuelvo más adelante. Claro. Y Por empezó- eso la idea de Milei de que había que destruir al Banco Central. Exactamente, porque era la forma de evitar que los políticos pidieran plata emitida para tirar al gasto público y después robársela, ¿viste? Sí. El señoriaje. Exactamente. Ahora, las LEFI, ¿cuál es la diferencia sustancial? Sí, ahí se me había cortado el retorno un segundo y me quedé como enrarecido. Ahí volvió de nuevo como de golpe. Las LEFI, ¿cuál es el tema? Se pagan con superávit, porque son del Tesoro. Es decir, ahí viene la idea de Milei del superávit a costa de todo como instrumento para bajar la inflación. Y Claro. él dice, por eso no miren el tipo de cambio. Ahora bien, el plan está demostrando que hay una limitación. La actividad se estancó, el dólar se le empieza a mover y el hecho de generar superávit financiero para juntar pesos que él termina sacando de la calle y por eso la actividad se frena, está encontrando una limitación. Entonces el gobierno la semana pasada, ¿qué le pasó cuando el dólar subió de 1.200 a 1.300 de manera tal acelerada a lo largo de 10 días?
Le pasó que en un momento, queriendo controlar la cantidad de dinero, dejó de emitir. Empezó a querer bajar la tasa de interés. ¿Por qué? Porque se acerca la elección, y todo tiene que ver con todo. Si la tasa de interés es más cara, ¿qué empiezan a hacer los agentes? No toman un préstamo, porque dicen, no, capaz que como la actividad viene lenta, no llegó a generar el suficiente excedente para pagarle al banco. La tasa de interés está demasiado alta, no me conviene financiarme, no me conviene sacar un crédito hipotecario. Hay distintos ejemplos posibles. Pero todos empiezan a decir, mejor me la quedo la plata y la gasto. O voy a comprar dólares. Claro. Tengo la Es que percepción ahí- de que está muy barato. Ahí Sí. el tema es ese, digamos, que tenés un tipo de cambio Ujú. que está muy presionado y que, o sea, muy presionado en el sentido este, ¿no? De por qué sube, por qué hay más demanda de dólares. Para evitar esa demanda de dólares, subís la tasa de interés para que haya más incentivos a irte a los pesos. Eso es lo que se hace en la Pero ahí- mayoría de los países del mundo. Claro, pero ahí enfrías la economía. de nuevo. Exactamente. Y vos estás acercándote a una elección en la que te jugás, en teoría, la sostenibilidad de tu modelo, porque el gobierno mismo es el que plantea, esto es volver al kirchnerismo o seguir por el programa de normalización de la economía, ser un país decente, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno mutó del Banco Central a instrumentos del Tesoro, para decir, voy a mostrar disciplina fiscal y pago haciendo superávit y ajustando a como de lugar. Eso encuentra la limitación en la actividad, pero hasta ahora venía compensando con que, mira, la inflación baja mes a mes, el dólar te lo tengo quieto, eso cambió hace unos días, que es lo que todos vimos en las noticias. Y acá viene el meollo de la cuestión. ¿Por qué? Porque como cayeron las tasas de interés que ofrecía el gobierno de las LEFI, intentó ponerlas muchísimo más bajas y para poder demostrar que incluso haciendo eso no iba a subir el dólar, ni se iba a disparar la inflación. ¿Qué terminó pasando? Subió el dólar, ahora hay miedo a que la inflación rebote. Entonces, automáticamente el gobierno terminó haciendo las licitaciones de bonos y de letras se hacen generalmente los martes o miércoles. Sí. Si usted no presta atención a las noticias económicas. El viernes hicieron una licitación de emergencia no planificada. Mirá. ¿Por qué? Porque dijeron, acabo de tirar 10 billones de pesos a la calle, esto me va a llevar el índice de inflación de 1.5 hermoso que tenía a un 3%, no al 12% con el que asumieron, o al 25% al inicio, pero sí a un 3%, entonces se va a percibir que se estancó la actividad, pero que además encima estoy incumpliendo mi contrato electoral. Y la inflación vuelve a subir y arranca la rueda de retroalimentación entre inflación que sube, dólar que queda más atrasado, que en algún momento se te escapa, ahora que aparte sacamos parcialmente el cepo y todos podemos ir más fácilmente al dólar. Y se empieza básicamente a caer el castillo de naipes que el gobierno viene construyendo para sostenerse políticamente. Claro. Entonces, ¿el gobierno qué terminó haciendo? Terminó emitiendo instrumentos tanto del BCRA, que decía que no iba a volver a usar, Ujú. como del Tesoro. La diferencia, las LEFIs se suscriben una vez por semana. Ahora el gobierno intentó usar herramientas mucho más atractivos para los actores económicos que tienen excedentes, se renuevan cada un día. Mirá. Ahora todos los días el gobierno tiene que volver a ofertar ese mismo instrumento y poner una tasa de interés constantemente alta para que los pesos se sigan quedando ahí, no vayan al dólar, no vuelva a subir el dólar y no arranque la rueda de la inflación siguiendo al tipo de cambio otra vez, que es en la que venimos atrapados hace 10, 11, 12, 13, 14 años. Claro. O sea que está todo medio atado con alambre. Todo está todo recontratado con alambres, todo lo que decían ex economistas, vamos a ir desde Marina Alpoyeto hasta Martín Rapetti, pasando por Axel Kicillof, Dal pasando por la Pifieto, izquierda. querrás decir. Dalpifieto. Dale, Tiene razón. quieto. Tiene que venir, otra que tiene que venir. Y cerramos con este dato. La Decime. tasa que ofrecieron es del 48% en estas LEFI que se suscriben una vez por día. La inflación anualizada, algo que le encantaba, decía el presidente cuando se burlaba de todos el año pasado, cuando asumió al principio, es del 21%. Hay una brecha de 27%, algo que no pasa en ningún Es país una del tasa mundo. real positiva. Pero la tasa de interés Hiperpositiva. es hiperpositiva. Esa tasa de interés hiperpositiva, esa brecha, ¿quién la paga? La actividad, que veníamos ya diciendo, es la que sufre. Y tal vez a costa de que ya no le alcance para, de manera duradera, seguir sosteniendo la inflación a la baja vía tipo de cambio congelado. Así que, No. LEFI, IPC, reservas que no se acumulan, porque el gobierno insiste en no querer comprar reservas porque eso empujaría el dólar para arriba. Todo tiene que ver con todo y, como dijo Mechi recién, está todo atado con alambres. No, impecable, Tommy, la verdad, se merece este aplauso. Capo. Muy, Bestia. muy bueno. Yo, ahí y yo usando opino- mis neuronas al extremo, así. Y yo opino, ¿qué pensará Cristalina Georgieva de todo esto? Mira, lo que piense Cristalina lleva, Para que despertaste la Uy. Socialist Mechi. lo que opine esa mujer, me lo paso ¿Por dónde?